Ok, bueno, bienvenidos a este próximo cuatrimestre. Les voy a encargar de favor, como principio, los que tienen las cámaras, que las prendan, por favor. Sí. La materia que vamos a impartir es autoridad espiritual, ya la conocen ustedes. Y bueno, antes de entrar, quisiera orar para empezar, ¿sí? Ok, pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por este hermoso día, Señor, que nos has dado y que nos has bendecido grandemente, Señor. Pero así esta noche también ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, aprendizaje, Señor, el poder comprender, entender, asimilar tu palabra, Señor, lo que tú nos hablas a través de la autoridad, Señor, que tú eres la autoridad, Señor. Padre, bendecimos y ponemos en tus manos este cuatrimestre, Señor. Padre, todas las asignaturas que se van a dar en los demás turnos, a cada maestro, a cada estudiante, Señor, los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, que tú nos des la sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra, pero sobre todo para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oscar, bienvenido. Buenas noches a todos, ¿Cómo pastor. ¿Cómo estás? están? Dios los bendiga. Igualmente. Bueno, pues por aquí, mm, Margarita no había tenido el gusto, Mayra tampoco, Moisés tampoco, este, Magdalena tampoco, no los había visto por aquí, pero bueno, son bienvenidos. Igual Oscar, desde allá, desde Colombia. Gracias, pastor. Gracias. Ok, Saludo a todos. Mucho gusto. También luego. bienvenido. ¿Estás iniciando este cuatrimestre o ya estabas en el anterior, Oscar? Iniciando. Iniciando. Bienvenido, bienvenido. Bueno, Oscar es un amigo que nos conocimos ahora en el viaje que fuimos a Colombia, a Urabá, ¿verdad? Urabá, a él y a su esposa, y fue una bendición allá ellos para todos nosotros. Y bueno, ya se le había hecho la invitación a Oscar para el instituto. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. Ok, bueno, este. Se preguntarán qué se refiere la autoridad, así es el título, autoridad espiritual, y quiero que tomen su pluma o su lápiz, por ahí escriban, les voy a hacer varias preguntitas, ¿sí? Es que escriban, por favor. La primera pregunta, son individuales, no se vayan a copiar. ¿Qué es la autoridad? ¿Vamos Dos. contestándolas así o esperamos todas las preguntas? No, esperen todas las preguntas y empiezan a contestar. Dos, ¿cómo se puede ejercer la autoridad? Y pregunta número tres, ¿qué dice la Biblia de la autoridad? Y cuatro y última, ¿por qué es importante la autoridad?
Ahora sí, contéstenla lo que ustedes consideran. Tienen toda la libertad para hacerlo. La aurora. ¿Qué es la aurora? ¿Cómo se puede ejercer? ¿Cómo se puede? Dice la Biblia. ¿Cómo se puede ejercer la autoridad? ¿Ya terminaron algunos? ¿No? Ok. Nomás uno. Está bien. Sigan.
qué? Porque es ¿Ya quedamos? Pues yo ya tengo ahí unas contestadas, maestro, no sé si estén bien. Ok, ahorita vamos para allá. ¿Quién quiere contestar la primera? Y diga cuál es la pregunta y dice cuál es la respuesta según lo que escribieron. Si No, quieren, no todos. yo puedo contestar, si gustan. Sí, Gloria. Bueno, yo escribí que la autoridad es la facultad que tiene una persona Ajá. para gobernar, dirigir, exhortar o disciplinar a Ujú, un grupo de personas que se han comprometido a ser obedientes o someterse a dicha autoridad. Eso es lo ujú. que yo escribí. ¿Alguien tiene otra? Gracias, Gloria. Yo, yo, yo. Ajá. Adelante, Cristina. Es tener poder, gobierno, ejercer mando, una situación legítima, Ujú, tener potestad, tener un buen control en algo o al gobernar. ujú. Ok, la dos. Yo, ¿Alguien quiere mencionarla y decir su respuesta? bueno, yo le puse cómo se puede ejercer la autoridad. Bueno, yo Ajá. creo que lo ideal sería mediante un liderazgo bueno y sano. Bueno, eso fue lo que yo contesté. Ujú. Está bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo le puse sometiéndome. Ajá. Ok.
Alma, ¿querías comentar algo? Sí, yo le puse que es un poder que a través de otras personas se nos otorga o se otorga, y esta debe de ser, se debe de ejercer con humildad, equidad, eficaz, para que estos sean obedecidos. Ujú. Muy bien, muy bien. Sí, Gracias, me Alma. La faltó. 3. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿qué dice la Biblia de la autoridad? La Biblia nos dice que la autoridad la debemos obedecer y que nos sometamos a ella porque por Dios ha sido dada. Así es. ¿Alguien más? Por ahí vi que levantaban la mano. Claudia. Yo le puse que toda autoridad es impuesta por Dios y debe dirigir teniendo en cuenta sus preceptos. La 4. Porque es importante. La 4 dice, porque es importante la autoridad, pues para mí es importante el mantener un orden. Ajá. Eso es lo que yo le puse. Ah, ok. Correcto. Yo Bueno. colocaba que Ajá. la autoridad es importante porque nos ayuda en el cumplimiento de un propósito. Ajá. Correcto. Correcto. Si ustedes han escuchado todo lo que anotaron, hay un común denominador que escuchen ustedes. La autoridad es algo que se da en poder, ¿sí? Y si se escucha bien. ¿Sí escuchan bien? Sí se escucha. Sí, ok. Ok. Y vamos a estar viendo la autoridad espiritual, y quiero que no se entienda ni se relaciona con liberación, ¿sí? Es un tema completamente diferente y que está muy relacionado a la obediencia, ¿sí? A la obediencia es eh, yo le llamaría un valor, ¿sí? Que no se nos enseña regularmente en nuestra vida diaria, sino que es en la iglesia cuando nosotros empezamos a escuchar y más bien a entender y darle valor a lo que Dios quiere de nosotros. Es obediencia. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, si quieren ir ahí, Romanos capítulo 13, versículo 1, y miren las palabras que usa en esta versión, Reina Valera, el apóstol Pablo. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella. El 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la
conciencia. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a que toda autoridad puesta, y esto habla de todo, no se refiere nada más a la iglesia, sino en el mundo también. Y dice a los cristianos que nos sometamos a toda autoridad, toda. Autoridades cristianas, sí. Autoridades del gobierno, sí. Autoridades de cualquier índole que tenemos, hablando aquí del gobierno. Pero también, o sea, ahí se refiere a toda autoridad que tenemos, o sea, laboral, etcétera, etcétera, que son autoridades, aunque nosotros no lo veamos así, son autoridades puestas por Dios. Si alguno de ustedes trabaja y tiene un jefe, es puesto por Dios. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo, o sea, da a entender que no vamos a ser de esos cristianos que nos sometamos y a veces a la autoridad en la iglesia, sino que es en la iglesia porque ahí la aprendes la obediencia y te tienes que también ser obediente y someternos. Y la palabra someterse como que se escucha muy fuerte, ¿no? O sea, someterse, ¿sí? Viene de la palabra sumisión, ¿verdad? Que debemos ser sumisos, ¿sí? Y aquí es importante aclarar, o sea, dos cosas, ¿sí? La sumisión, fíjense bien, la sumisión, ¿sí? Significa, y si quieren, anótenla, subordinación voluntaria. Subordinación voluntaria. Es todo lo contrario a la sujeción servil. En el mundo es muy común cuando encontramos, porque sí encontramos personas que no son cristianas y que respetan mucho a la autoridad. Y a veces les han llamado o les hemos llamado que son serviles, o sea, como así lambiscones, algo así, ¿no? Para que me entiendan mejor. Pablo no se refiere a eso. O sea, Pablo se refiere a que tenemos que respetar y obedecer, como sea la autoridad. Y nosotros podemos ver, o sea, muchas autoridades en el mundo y podemos ver, por ejemplo, la del Corea del Norte, ¿va? El chinito. Bueno, o sea, la Biblia lo dice, ¿va? Y se tienen que someter a esa autoridad, que como sea la autoridad es puesta por Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque eso va a traer bendición a nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a obedecer. Y les digo, empezamos porque la obediencia se aprende. O sea, no lo traemos desde los genes, desde el nacimiento, no. La obediencia se aprende y a veces lo aprendemos ya maduritos, ¿sí? Cuando uno llega a la palabra de Dios, ¿sí? Es cuando empieza a entender. Si ustedes han visto en Génesis, o sea, desde el capítulo 1, o sea, ahí Dios tiene implícita la obediencia y empieza con la obediencia de Adán, ¿sí? Y es la primera historia que tenemos de desobediencia. Obviamente tenemos la otra, ¿no? De Lucifer, que fue primero, ¿va? Que fue derribado. Pero ahí vemos el primer punto en Génesis, donde Adán definitivamente desobedeció a Dios en la encomienda que se le da. Entonces, tenemos que ser muy atentos en ese concepto de lo que vamos a estudiar. Entonces, o sea, es una sujeción o una subordinación voluntaria. Más adelante, pero más adelante vamos a ver cuándo no nos vamos a sujetar a una autoridad, porque también está la otra parte, ¿sí? ¿Cuándo no nos vamos a sujetar a una autoridad, ¿sí?
Ahora, les voy a decir algo así, una definición muy parecida a la de Gloria, ¿sí? De lo que es la autoridad. Y anoten ahí, autoridad, 2 puntos y seguido. Voy a darles en esta clase varios conceptos de autoridad, ¿sí? No les quiero poner diapositivas todavía, las tengo, pero me quiero ir despacio. Porque quería verlos a todos. Ok, autoridad, facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Hemos visto que una autoridad en cualquier área se le da facultades, ¿verdad? Se le da facultad para firmar documentos, se le da facultad para autoridad, no sé, para autorizar pagos, presupuestos. O sea, esa es la facultad, que también es un derecho, de acuerdo a las normas que rigen en diferentes instituciones, ¿sí? Y también lo conceptualiza con el demandar. Una autoridad manda, ¿sí? O gobierna. Pero esa autoridad, o sea, siempre va a tener gente subordinada. Creo yo que todos hemos pasado por los dos aspectos, ¿no? Ser subordinados y también tener en algún momento de nuestra vida o nuestra vida laboral, tener una autoridad, ¿sí? Nomás que antes no lo entendíamos, que esa autoridad nos la daba Dios, ¿sí? Pero hoy entendemos que esa autoridad, o sea, es de Dios y es respaldada por Dios, obviamente, para quienes son sus hijos, ¿sí? Entonces, este es un concepto, hay muchas definiciones de autoridad, pero esta es la que se pega más a la definición bíblica, ¿sí? Pueden ir haciendo comentarios cuando quieran, ¿eh? Ok. ¿Cómo se puede ejercer la autoridad? Es algo que también ahí preguntamos, ¿sí? La autoridad la puede tener un líder, ¿sí? Un líder tiene autoridad moral, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede ejercer la autoridad? Anoten lo siguiente. Un líder un líder debe tener la convicción y confianza en sí mismos. Debe de tener La convicción la convicción y confianza en sí mismo. en... Gracias. Con el punto y seguido. La mejor forma de ganar autoridad es dar el ejemplo. Y ser consecuente con lo que dices y pregonas.
¿Ustedes consideran que también los liderazgos los da Dios? Amén. Sí. ¿Sí? Porque es Sí. una O sea, autoridad. ajá, sí. O sea, Sí. y la autoridad se gana, ¿sí? Y se gana con el ejemplo, ¿sí? Es decir, que lo que hablamos lo tenemos que manifestar en hechos. Ese es tener un liderazgo. Y escuchamos mucho en la iglesia el formar líderes, y es muy cierto, ¿no? Jesús formó esos 12 apóstoles, aunque uno falló al último, pero él formó esos líderes, ¿no? Que se quedaron ya después que se fue Jesús, se quedaron a iniciar la iglesia primitivas, pero todos tenían un liderazgo. Y fíjense ustedes que había un común denominador en ese liderazgo. Muchos no tenían letras, muchos no tenían economía. O sea, Dios puede escoger, o sea, cualquier líder, no necesita tener una formación académica o política o cultural o de ciencia, sino que Dios escoge los líderes. Y a veces pudo haber sido líder en el mundo, pero cuando llega a la iglesia se da cuenta que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. O sea, los diferentes liderazgos. A veces el liderazgo en el mundo son más un liderazgo abusivo, ¿no? ¿Sí? Y se supone que en la iglesia no debe ser así el liderazgo, porque el liderazgo de Jesús fue en amor a todos. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está dando una recomendación para el bien de nosotros, ¿sí? Porque dice que se opone a lo establecido por Dios. Yo les preguntaría, menciónenme una autoridad cualquiera en el gobierno o en el municipio. Pues la primera sería el presidente, ¿no? ¿Ah? ¿Quién La es segunda más? sería en el municipio, pues, y pues ahí hablando en cuestión política, ¿verdad? O sea, en nuestra vida diaria nos vemos con muchas autoridades. Mencionen algunas. Por ejemplo, la CFE, el SAT, la Oficina de Hacienda, la Oficina Fiscal, la Dirección de Tránsito, la Ahí. O Comapa. sea, la dirección de tránsito o el tránsito, ¿no? Sí. O sea, el tránsito es una autoridad y por lo tanto lo tenemos que respetar. Y dirán algunos, bueno, y aunque sea corrupto, pues aunque sea corrupto, ¿verdad? Pero también hay honestos. Pero nos tenemos que sujetar a esa autoridad. Hasta ahí vamos bien, ¿eh? En que nos tenemos que someter ahí. Porque a lo mejor se van a ir creando un concepto, pero después lo vamos a cambiar. No cambia mucho, pero hasta ahí te puedes tú someter a una autoridad. O sea, un tránsito, un maestro, ¿sí? Y así podemos ir mencionando autoridades, o sea, que nos vamos a encontrar comúnmente en nuestra vida diaria. Y no siempre nos sometemos a la autoridad. Someterte a la autoridad es, por ejemplo, un tránsito te infracciona y realmente cometiste la infracción, págala. Eso es someterse a la autoridad. O sea, cuando hay la razón, ¿sí? Ahora puedes decir, bueno, si me lo está haciendo injustamente, bueno, pues haz los trámites para comprobar que fue injusto. O sea, esa es la manera en que el apóstol Pablo nos llama a manejar nuestra vida en este sentido de que tenemos que manejar ese punto como deberes cristianos, de que tenemos que respetar toda autoridad, porque toda autoridad proviene de Dios, ¿sí? O todas son establecidas por Dios, todas las autoridades. Ahora bien, decíamos, ¿qué dice la Biblia de la autoridad? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Dice que es el derecho legal, si quieren anotar, el derecho legal y o moral
Derecho. ¿Derecho qué dijo? Legal y o moral. Legal. Ajá, legal y o Legal. 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 Y o Y moral moral. Gracias. de ejercer poder o poder que se posee con derecho. ¿Cómo? Amén. Dios dio autoridad a los reyes de Israel, sacerdotes, profetas y a la palabra escrita por Dios. ¿Ok? Miren ustedes, les decía yo desde el Génesis, vemos desde Génesis 1, versículo 1, la autoridad de Dios creando todas las cosas, los cuales por su autoridad. Y miren ustedes ahí en el versículo 15 del capítulo 2, y se mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Y aquí dice en el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, ¿sí? Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, ¿sí? Le estaba dando toda la autoridad a Adán de todo el huerto, de todo el jardín, ¿sí? Del Edén. O sea, Dios estaba dando la autoridad a Adán para gobernar todo. De ahí vemos cómo Dios, o sea, ejerce la autoridad sobre todas las cosas. Ustedes pueden ir viendo, o sea, en forma, la autoridad viene en forma vertical, no horizontal. Es decir, la autoridad viene de arriba, ¿sí? Y en esa escalada viene, o sea, llegamos hasta el final hacia arriba, que es Dios. Ustedes pueden ver todas las autoridades y al final está Dios. O sea, si ustedes ven todas las autoridades que hay en un gobierno, ¿sí? La última autoridad es el presidente, ¿verdad? Aunque en un gobierno, al menos el mexicano, hay tres poderes, los tres poderes de la Unión, ¿sí? Pero a final de cuentas, quien ejerce esa autoridad es el presidente, ¿sí? Pero decimos, ¿y quién está arriba del presidente en una nación? Pues Dios, ¿sí? Dios. Y todos los que están abajo, aunque han sido puestas por el hombre, Dios las puso. O sea, nosotros como cristianos tenemos que verlo así. A quien estás obedeciendo es a Dios, o sea, la palabra de Dios. O sea, no al hombre, ¿sí?
Y es una de las cosas que el hombre batalla en obedecer, en someterse a la autoridad. Por eso muchos países, o sea, llenos de rebeldía, de guerras, etcétera, porque no se someten a Dios. Hoy en la actualidad vemos varias naciones de Sudamérica que sus presidentes están honrando a Dios como la autoridad, ¿sí? Cosa que, no sé, 10, 15 años antes no se daba esto, ¿eh? Pero hoy, o sea, ellos en cada, diría, en cada que convocan al pueblo o a los poderes, siempre mencionan a Dios como la autoridad. Y eso es lo que quiere Dios, que en todos los niveles de autoridad, o sea, se reconozca que están viendo a Dios. Por eso, en esta definición de lo que dice la Biblia, Él le dio autoridad a todos los reyes de Israel, ¿sí? A todos los sacerdotes, pero también la autoridad está en la palabra de Dios. Y podemos ver mucho más, ¿sí? Cosas, ¿no? Y la otra, ¿por qué es importante la autoridad? Un país, una nación sin autoridad es algo que no puede suceder, pero es algo que sería un caos. Por eso todas las naciones deben de tener una autoridad, ¿sí? Y la autoridad, lo que hace cuando hay una autoridad, ¿sí? Permite que en las sociedades civilizadas como en la mayoría, ¿sí? Se mantenga un orden. Alguien ahí definió y dijo para que haya orden, y es cierto. Si no hay autoridad, o sea, no hay orden. ¿Sí? Tiene que haber autoridad para que haya orden. En un trabajo, ya sea privado o público, siempre tiene que haber una autoridad. ¿Sí? Y no puede haber dos autoridades en el mismo nivel. O sea, tiene que haber uno y después vienen los subordinados, como les están llamando, ¿no? ¿Sí? Y esto es porque cuando hay una autoridad, o sea, nosotros como país tenemos normas, tenemos leyes, y esas leyes, cada nación tiene que respetar y tiene sus propias leyes, ¿no? Y para eso es la autoridad, para hacerlas cumplir, ¿verdad? Como los discursos de nuestros presidentes, ¿verdad? Aquí nadie está por encima de la ley, ¿verdad? Nadie, nada más ellos, ¿sí? Entonces, para eso es las reglas, para eso son las normas, ¿sí? Para ejercerlas y para llevarlas, y en un momento dado para sancionar cuando no se ejercen esas normas, ¿no? Entonces, aquí la Biblia, o sea, nos muestra la importancia que da la autoridad. Hay mucha gente que le gusta estar en autoridad. El problema es cuando no se han subordinado a nadie, ¿sí? Ese es el problema. Para que uno llegue a ser autoridad, debió primero haber aprendido a subordinarse para poder ejercer una autoridad, ¿sí? Y esta importancia que nos dice la Biblia, ¿sí? O sea, es la importancia que da la autoridad y a la obediencia a ella. Ya expliqué la obediencia, ¿sí? Y esto pues nos lleva a que debemos respetar a nuestras autoridades en todos los sentidos, ¿sí? ¿Alguien me podría decir cuándo no respetaríamos, o más bien cuándo no vamos a obedecer una autoridad? Un ejemplo. Bueno, es no se va a obedecer cuando estén dando órdenes contrarias a lo establecido o contrarias a nuestra fe en todo caso, ¿no? ¿Como qué, Pati? Por ejemplo, en el caso de Pati hay un ejemplo bien claro, es ahí donde ella trabajó, es una disciplina, Pati, ¿no?
y aprende, ¿no? A respetar la autoridad, ¿sí? Pero, ¿en qué momentos, y es bueno mencionar ejemplos, en qué momentos yo no puedo obedecer esa autoridad? Acuérdense que Daniel, o sea, estaba dentro de la élite, ¿sí? Y viene el decreto que deben de adorar a otros dioses y Daniel se opone a eso. También los amigos de Daniel también, ¿sí? O sea, ¿por qué circunstancias? Ahora sí, primero Patti y luego Claudia, ¿va? Sí. Ok, Patti. Bueno, tengo varios ejemplos, no Sí. los sabía así como que recordado de momento, Ajá. pero tristemente había un jefe, un superior, que tenía una relación, pues, extramatrimonial con una persona y yo estaba encargada de distribuir unos regalos para los niños. Entonces, pues él queriendo favorecer a esa persona, yo estaba haciendo un sorteo previamente organizado y todo, y él saca un número y me dice, se quita el micrófono y me dice, es el 87. Di que es el 87. Sí. Y yo abro el boletito y lo veo y bien fuerte dije el número que tenía el boleto, no el 87, porque como yo tenía las listas, yo sabía quién quería él favorecer. Ajá. Y para mí eso, pues, la verdad que fue algo que ni siquiera me dio momento de lo hago, no lo hago, no. O sea, en ese mismo momento tuve yo la convicción de rechazar lo que esa persona me estaba diciendo, ¿no? Y aunque después por ahí estuvo incómodo y todo conmigo y todo eso, creo que al final entendió que pues lo había hecho mal, ¿no? Y así, y tuve varios ejemplos. Pero él era el jefe. Él era el jefe. Ah, ok, sí, es un Pero iba en contra del ordenado, de la transparencia y sobre todo de mis principios. claro. Entonces, desde ese momento, o sea, le dije que no, o no se lo dije que no, simplemente no acaté lo que él me estaba ordenando. Y así, sí, recuerdo, tuve varios por ahí. Sí, gracias, Pati. Claudia. Pues sí, cuando nos mandan a hacer algo en contra de los preceptos de Dios, como cuando nos mandan a que mintamos, a hacer algo que no es agradable a Dios, pues eso yo creo que así como hizo Patti, ¿verdad? No obedecer, porque eso va contra, como cristianos, tú decías que nosotros tenemos que, lo que digamos lo tenemos que reflejar en nuestra vida, entonces pues daríamos mal testimonio si nosotros obedecemos cosas que no son agradables a Dios. Así es. Amén. ¿Alguien más o seguimos? Continuamos. Ok. Bueno, a mí, perdón, ¿puedo Ajá, hablar? sí, Alma. Bueno, a mí me ha pasado cuando precisamente en el tránsito, cuando pues sí como que la persona no me quiere levantar un acta y pues me dice, pues nos podemos arreglar de otra manera. Bueno, a mí no me ha pasado, pero sí cuando vengo con mi esposo. Ajá. Y ya pues él dice, no, pues a mí si yo no cumplí con alguna regla, hazme la nota, ¿no? Y ya les dice, no, pero es que hay que llevar y hay que hacer y hay que decir, no, y no importa, tú levántamela, ¿no? A nosotros nos pasó una vez que andábamos buscando, consiguiendo sangre para una persona y la verdad de los nervios nos pasamos un alto ahí en el Seguro Social. Y eso fue lo que, ¿verdad? No, es que te pasaste una. Y luego, pues, estaba un camión adelante, no veía y no alcanzábamos a ver Sí, el semáforo.
ajá, el semáforo. Entonces, pues se pasó el camión y mi esposo se pasó atrás y ese sí es el más reciente que nos ha sucedido. Y ya pues el señor pues como que no quería levantarle el acta. Entonces lo que él quería pues era dinero. Dinero. Entonces ya le dijo, no, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, no vi el semáforo, pero pues si me pasé el alto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pues tú hazme el acta. Y ya mi esposo ya le platicó lo que estábamos pasando y ya en ese rato dijo, bueno, está bien, jefe, váyase, ya no pasó nada. Entonces pues nos perdonó. Pero bueno, así Gloria a es. Dios. Sí, sí, así es. Ok, continuamos. Pongan un subtítulo. Pónganle, ¿cuáles son las principales diferencias? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el poder y la autoridad? Diferencias y luego, ¿cómo Ajá. dijo? Entre el poder Entre el y la autoridad. y gracias. En el mundo, el hombre lo que quiere es poder, ¿sí? Para poderlo ejercer a través de una autoridad, ¿sí? Y es muy común escuchar eso, ¿sí? Pero son dos cosas diferentes. Poder, pongan ahí, poder es la capacidad, o poder es una capacidad y la autoridad una habilidad. Un punto y seguido. En este sentido, el poder puede adquirirse, mientras que la autoridad depende de la habilidad de una persona para influir sobre otros. Influir. Esa es la definición. La Biblia nos muestra de muchos líderes, ¿sí? Que tenían la influencia o que tenían la habilidad para influir, o sea, sobre mucha gente. Y hay una gran diferencia entre poder y autoridad. Y lo que da Dios es la autoridad, ¿sí? La autoridad. Mucha gente, o sea, yo les decía, quiere poder aún en la misma iglesia, ¿sí? Porque a veces dicen, a mí me gusta ejercer el poder, pero
o sea, en esta definición, ¿sí? Dice, depende de la habilidad de una persona para influir, o sea, sobre otros, ¿no? Y aquí se relaciona mucho con, con la moral, ¿sí? Acuérdense que en el principio veíamos la definición de autoridad, derecho legal o moral, ¿sí? O moral. Y eso es cuando se ejerce la autoridad. Y toda autoridad en la iglesia es respaldada por Dios. Toda autoridad en la iglesia es respaldada por Dios. Pregunta, Moral, moral. ¿Y la otra que dijo? legal. Perdón. Dije Legal. que, refiriéndome a la definición al principio, Ah, perdón. estoy hablando aquí de que una persona con autoridad debe tener autoridad moral también, ¿sí? Y, se me fue. Y decía que en la iglesia, o sea, yo les pregunto, ¿ustedes creen que un líder se puede equivocar y un pastor se puede equivocar? Sí, Sí, sí. Sí, sí se pueden equivocar, ¿sí? Y son los más cuestionables siempre, porque pues están al frente, o sea, se observan más las fallas, ¿sí? Pero ¿saben qué? Dios los respalda. Se Gloria a pueden Dios. equivocar, no estoy hablando de pecar, o sea, de equivocarse. A veces se toman decisiones que, bueno, después se reflejan en que no fueron las indicadas, ¿no? Pero saben que Dios respalda un liderazgo, Dios respalda, o sea, un pastorado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces son los más cuestionados, ¿sí? Quienes ejercen un liderazgo, o sea, puesto por Dios, casi todas las atenciones están ahí, ¿sí? Cuando tú no haces nada, pues nadie te puede decir nada porque no estás haciendo nada. Pero cuando estás sirviendo a Dios, entonces sí los ojos se ponen sobre ti. Pero oh sorpresa, porque Dios te respalda, ¿sí? Dios respalda la autoridad, o sea, que da a un líder y que da a un pastor, ¿sí? En ese sentido, tenemos que ver y analizar lo que dice el apóstol Pablo, porque dice, sométase a toda autoridad, ¿sí? Yo tengo que someterme a la autoridad en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ¿sí? Fuera de la iglesia, aunque no conozcan de Dios, lo que yo debo de entender es que es puesta por Dios, aunque Él lo sepa, aunque Él no quiera, que es puesto por Dios, yo tengo que verlo como Dios, o sea, mi servicio y mi subordinación debe ser como si lo estoy haciendo para Dios, ¿sí? Y ahí va implícita la bendición que yo voy a recibir de Dios. Yo no sé si estoy siendo claro en esto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de la autoridad? O sea, porque hay características de la autoridad, ¿sí? Y es importante conocerlas, ¿sí? O sea, la autoridad es respetada y obedecida por los subordinados, en principio, así debe de ser, es una de las características. O sea, nosotros respetamos a nuestros pastores, respetamos a nuestros líderes, ¿sí? De acuerdo a la estructura de la iglesia o nuestra iglesia, o sea, hay ese pastorado y equipo pastoral y liderazgos y es el soporte de la iglesia, ¿sí? Y tenemos que respetarlos. Ahora bien, miren ustedes, les voy a poner un ejemplo bien claro hablando de esta autoridad, ¿sí? Es muy dado
Me refería en todas las iglesias, no van a decir que estoy hablando de Aguayva, ¿verdad? En Aguayva no se da eso. Por ejemplo, el ejemplo más claro, los que sirven de decanes, ¿sí? Y por ahí Miguel se ha de acordar. Todos los que están en la iglesia como edecanes, todos ellos son la autoridad ahí en la iglesia, ¿sí? Todos ellos son la autoridad en la iglesia, ¿sí? Pero a veces nosotros, los que estamos sentaditos, vemos como nuestros sirvientes, ¿verdad? Y si un edecano dice, ¿sabes qué? No te puedes sentar ahorita porque está la adoración. Ah, ¿por qué no? Me voy a sentar. O sea, sí, me estoy explicando. Cuando nosotros no vemos, o sea, dentro de la iglesia, o sea, ellos son la autoridad, son los que están cuidando, son los que están orando, son los que, todo eso lo que deben de hacer. Pero nosotros a veces nos subordinamos. Hay una tabla que ponen, o sea, ahí para que no se pasen, porque los que están adorando, si tú entras y lo interrumpes porque te quieres meter hasta en medio, porque llegaste tarde, y le decanta y dice, espérame, no te pases. O sea, no lo respetamos como autoridad. Esa es una autoridad, ¿sí? Y no lo hacemos. Entonces, no estamos respetando la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Y así tan mínimas las cosas. Los que están en el estacionamiento, o sea, no te estaciones ahí porque es para discapacitados. No, pero ¿qué tiene yo? Sí, de repente llegan socios mayoritarios de la iglesia, sí, y que se sienten con muchos derechos en otras iglesias, no en Agua Viva, y desobedecen a la autoridad estando dentro de la iglesia, sí. O sea, sale contraproducente porque no entendemos, o sea, y los vemos como sirvientes, pues están sirviendo, ¿sí? Si anteriormente, hace muchos años, si los baños se ensuciaban, habría que ir los edecanes y lavar los baños. Era un servicio a Dios, ¿sí? Pero hay ciertas, no reglas, pero ciertas normas que tenemos que respetar porque hay una autoridad. Claro, la autoridad allí, todo esto es el pastor Miguel Jones y su esposa, ¿sí? Pero esa es así tan sencillo, empezamos y podemos mostrar nuestra obediencia a Dios, nuestra subordinación a una autoridad, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, ¿va? Yo espero que no lo hayamos hecho nosotros. Y si lo hicieron, pues pídanle disculpas a los decanes. Pero si han visto eso. Anteriormente, cuando había mucho más gente en la iglesia, se paraba toda la gente atrás, no puedes pasar hasta que termine la adoración, ¿sí? Y bueno, si quieres llegar temprano y estar en la adoración, pues llega temprano y solucionado el problema, ¿no? Entonces, hablaba de que tiene que ser respetada y obedecida por los subordinados. Y de ahí se va en toda la línea de los jefes, de los empleados, los que tienen una responsabilidad en la organización. Pero así, tan sencillo. Ahora, hay niveles de autoridad, lo que decíamos, ¿sí? Hay niveles de autoridad tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿sí? A eso se le llama jerarquía, ¿sí? O niveles de jerarquía, ¿sí? Y encontramos a los gerentes, a los ejecutivos, a los que están intermedios, a los supervisores y así, ¿sí? Encontramos esos niveles de jerarquía, o sea, subordinados unos con otros. Ahora, pregunto, ¿cómo creen ustedes que se pierde la autoridad? Cuando no da el ejemplo. Cuando hay falta de humildad. ¿Cuándo más? No respetando la autoridad. Cuando Ok. se abusa, ¿Cuándo qué? cuando abusamos de la autoridad.
cuando se abusa, el abuso de autoridad, ¿sí? Ajá. O sea, esa es una de las razones. ¿Qué más? ¿Qué hacen los políticos? Todos los políticos que dicen que son honestos. Son corruptos. ¿Eh? Son corruptos. Sí, Se pero se son corruptos, ya sabemos, aunque se Bien, enojan, ya ni se enojan. Cuando van por encima de los lineamientos o de la ley que está establecida para todos, porque aún la autoridad debe estar sometida a la ley. Entonces, cuando van por encima de ella, ¿Por qué se pues hacen de dinero de la noche a la mañana? Porque roban. porque son Sí, pero ¿qué más? porque Porque se mienten. aprovechan del cargo, ¿sí? No sé si en Colombia también se dé esa frase de que a mí ponme donde hay, ¿no? También. Eso También, aquí y ¿no? más. A mí ponme donde hay. O sea, ahí se pierde la autoridad. Cuando me aprovecho del cargo, ¿sí? O sea, para mi beneficio, pero también para cometer injusticias. Ahí se lo- perdió toda autoridad, ¿sí? Y hasta reconocen que roban poquito. Ah, no, sí, no, todos son inocentes. Ustedes se fijan y todos son inocentes. Persecución política, dicen, ¿sí? se lavan Pero las en manos. la iglesia también se da. El abuso de autoridad, ¿sí? Hay También. quienes confunden, o sea, la autoridad con el autoritarismo, ¿sí? Yo soy el líder y yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Yo soy el líder y yo puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Y eso no está bien. Al principio les decía, los líderes deben de dar el El ejemplo, ejemplo debe ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Ese es el liderazgo, ¿sí? O de sea, Dios. ahora, ¿se aprende todo esto? Se aprende todo esto. Se debe de aprender. Yo no puedo aprender si no soy subordinado primeramente. Si yo no empecé a subordinarme a una autoridad, o sea, yo no puedo ser autoridad. O Dios no me puede llevar a ser una autoridad o tener un liderazgo si yo no me he subordinado primero, ¿sí? Y esto pasa tanto en la iglesia como en el mundo porque no entendemos lo que es la autoridad espiritual. Miren en Lucas 9:1, si alguien lo quiere leer. 9. Lucas 9:1. Ajá. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ajá. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. Autoridad. Poder y autoridad, ¿sí? Jesús lo hizo con sus discípulos, ¿sí? Dándoles, o sea, todo. Entonces, ¿de dónde proviene la autoridad y el poder? De Dios, ¿sí? De Dios, ¿sí? Ahora, quiero que escriban esta definición, pero primero la pregunta, ¿qué dice la Biblia de la autoridad espiritual? ¿Qué dice la Biblia de la autoridad espiritual? Y pongan ahí, la autoridad espiritual es posesión única de la cabeza. La autoridad espiritual es Posesión única
de la cabeza, coma, Cristo. Y vayan a dos citas. Alguien busque Mateo 28:18 y Efesios 1:22-23. Mateo, ¿qué dijo? Perdón. Mateo 28:18. 22, 18. No. 28:18. ¿Y Efesios qué, perdón? 28:18 Mateo y Efesios 1:22-23. El primero de Mateo. Dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es. ¿Qué es potestad? Autoridad. Autoridad. Derecho. Poder. Autoridad. Sí. Poder. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Quién le da esa potestad a Jesús? El Padre. Jehová de los ejércitos. ¿Quién le da esa potestad a Jesús? Jehová de los ejércitos, su Padre. Dios, su Padre. Sí, su Padre. Ahora, Efesios 1:22-23, ¿alguien lo tiene? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo Ajá. dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la Así cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es, sí. Otra versión dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, o sea, todas, y lo nombró jefe de la iglesia, ¿sí? Esta es una traducción en lengua actual, ¿sí? Dice, Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Esto es la autoridad espiritual, ¿sí? O sea, es Cristo. ¿Sí? Ok. Si se acuerdan cuando vamos a los evangelios, ¿por qué Jesús enseñaba con autoridad? O sea, Jesús enseñaba con autoridad, ¿sí? Los fariseos y los escribas siempre quisieron agarrarlo en un momento que Jesús se pudiera equivocar, pero pues estaban ellos eran los equivocados, ¿no? Entonces, él enseñaba con autoridad Jesús, ¿sí? Y el enseñar con autoridad Jesús, ¿sí? Era descubrir el sentido de la vida, ¿sí? Y no, Jesús no simplemente daba soluciones a los problemas. Acuérdense que cuando la gente lo seguía y llegó la noche y ya no tenían que comer, ¿verdad? O sea, Jesús los enseñó, ¿sí? Y Jesús durante su tiempo aquí en la tierra enseñó, y todas sus enseñanzas, el pueblo se quedaba asombrado de todas las enseñanzas porque enseñaba con autoridad, ¿sí? Y dicen, ¿con qué autoridad echa este demonios? ¿Con qué autoridad hace esto? Se preguntaban, ¿con qué autoridad? La autoridad que le había dado el Padre, ¿sí? Ahora, y hablando de esa autoridad, ¿qué autoridad tenía Jesús? ¿Sí? Yo creo que Jesús tenía una autoridad insólita que nadie ha tenido ni tendrá aquí en la tierra, ¿no? Sí, tenía una autoridad insólita, tenía una autoridad moral también, ¿sí? Pero esa autoridad que él tenía, no por esta autoridad moral insólita, ejercía algún poder coercitivo, o sea, un poder, o sea, que lo llevara más allá,
sea, de cómo ejercía la autoridad con amor, ¿sí? Jesús hablaba y actuaba, o sea, las dos cosas, a partir de una íntima experiencia con Dios. Y creo que un líder y cualquier autoridad, en principio, debe tener una experiencia íntima con Dios, ¿sí? O sea, toda autoridad. Y Jesús, acuérdense que se iba y se alejaba, ¿sí? De sus discípulos para orar, ¿sí? En uno de los evangelios dice, y se alejó a un tiro de piedra, ¿verdad? No sé qué tan fuerte haya sido el lanzamiento, ¿no? Pero se retiraba él para orar y nunca tuvo una autoridad abusiva, jamás, jamás, ¿sí? Ahora bien, vayan a su Biblia en Génesis 1, 27 al 29, si alguien quiere leerlo. Del 27 al 29. Sí. Y crió Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla y señorear en los peces del mar y las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Y Ajá. todas las bestias de la tierra Hasta ahí. y Hasta ahí, gracias. Sí. ¿En qué momento, o sea, Dios le está dando la autoridad? En estos versículos que hemos leído. Pues cuando le dice que deben sojuzgar y señorear y hace es. una lista. Señorear, o sea, Cuando sobre dice todo tenía autoridad el hombre, ¿sí? O sea, porque Dios lo estaba dando, entregando, o sea, todo al hombre, ¿sí? Y esto es como delegar una autoridad, o sea, las autoridades delegadas por Dios. Y decíamos, una autoridad delegada por Dios, así en principio. Padres, es una autoridad delegada por Dios. Profesores, ¿sí? Gobernantes, hasta los mismos policías también, ¿sí? Son autoridades delegadas, autoridades delegadas. O sea, ellos representan la autoridad de Dios. Ellos representan la autoridad de Dios. Acuérdense que todo gobierno en todo el mundo tiene leyes y normas con las cuales se rigen. En otras son muy estrictas, ¿sí? Muy estrictas, pero a final de cuentas son autoridades delegadas por Dios. Aún todos ellos, sí. Y lo correcto es que sean obedecidas. Eso es lo correcto, ¿sí? Hay varios inalterables en la vida de un ser humano, ¿no? O sea, tu nacionalidad es inalterable, aunque te puedes nacionalizar en otro lado, ¿verdad? Pero tu nacionalidad es inalterable. O sea, todos aquellos que nacieron en países donde hay dictaduras, ¿no? Sí. O sea, pues tienen que obedecer en esos países, ¿sí? Y se deben de obedecer las leyes quienes van como extranjeros, porque es una autoridad.
¿sí? Es una autoridad, aunque no comulguen con nuestras leyes, pero tenemos que respetar, ¿sí? Vayan Hebreos 1:3. Vamos terminando. ¿Sí? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A quién se refiere? A Cristo. A Cristo, ¿no? Y majestad es algo que llamamos autoridad, ¿sí? O sea, Dios ha hablado a través de su Hijo, ¿sí? Ahora, la importancia de la autoridad en el trono de Dios se fundamenta la autoridad. En el trono de Dios se fundamenta la autoridad, ¿sí? Ok, ¿hay alguna duda? Para ya no pasar al otro tema. Importancia de la Miren, autoridad. son 7 unidades las que debemos de ver, no sé cuántas vayamos a alcanzar a ver, ¿sí? Pero son 7 unidades, quiero que lo vayan ordenando. Empezamos con la unidad 1, esta, ¿sí? Y por online es un poquito difícil hacer otras dinámicas, pero voy a tratar de poderlas hacer, ¿sí? Al igual las evaluaciones, pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. Esto no quiere decir que no participemos, podemos participar. Si hay un tema que se tiene que extender, pues se tiene que extender. Si hay algo en el cual no estén las respuestas ahorita en este momento, bueno, pues denme chance de consultar y de ver para poder responder y no responder algo que no es. ¿Estamos de acuerdo? O si alguien dice, yo tengo la respuesta, ok, vemos y la filtramos por la palabra de Dios y de esa manera podemos ir avanzando. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Lo último que dijo, el último no alcancé a escribir todo, macho. Soy muy lenta para escribir. Lo último, Sí, no se preocupe. la Sí, el trono de Dios, es la se fundamenta en la autoridad. Importancia de la autoridad se fundamenta en la autoridad. ¿Esta unidad se llama, qué es autoridad o cómo se llama? ¿La qué? Esta unidad o este tema. Ajá, esta unidad sí se llama autoridad espiritual. Yo tengo una duda. Referente a cuando vimos poder, en la pregunta que dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre el poder y la autoridad? Yo me quedé con la duda de si son conceptos que se oponen o se complementan o qué debemos entender, o sea, que son diferentes, o sea, no, si hay uno no está el otro, o sea, ahí sí ya, ahí sí no me quedé, ¿En qué me quedé con la punto? duda. En el que, en donde se respondió la pregunta o el subtítulo era, ¿cuáles son las principales diferencias entre el poder y la autoridad? Entonces se dijo que el poder es una capacidad, en tanto que la autoridad es una habilidad. Pero ahí me quedó la duda de si son conceptos que se oponen, o si uno incluye al otro, o no sé cómo, o sea, cómo vamos a manejar. Lo de autoridad lo estoy entendiendo bien, pero el término poder, allí Ajá. yo no sé si va a tomar parte ¿Qué leímos en Lucas 9:1? ¿Qué les dio decía Jesús? que Jesucristo les dio autoridad y poder a sus
a sus, Ajá, a sus discípulos, a sus discípulos. pero en sí las dos cosas son diferentes, pero Ujú, debes ejercerlas con equilibrio. Y yo mostraba la diferencia. Hay quienes su autoridad la manejan con poder, o sea, el poder, pero ujú, dejan por un lado esa autoridad que Dios ha dado, ¿sí? ujú, Vamos a encontrar autoridades autoritarias, ¿sí? Y por eso define ahí que la autoridad es una habilidad, o sea, es ujú, una habilidad. Hay gente que tú la pones en un puesto y ejerce poder, más ujú, no autoridad. O sea, son cosas muy diferentes. O sea, puedes ejercer poder, pero no estás ejerciendo autoridad. ujú, No sé si queda contestada mi pregunta. ¿Sí? ujú, Entonces, por eso Jesús dice, y les dio autoridad y poder, o poder y autoridad a sus discípulos. O sea, las dos cosas. ¿Sí? O sea, les dio la autoridad, ¿sí? Para echar fuera demonios, les dio el poder. O sea, que da Dios. O sea, el poder viene de Dios. ¿Sí? ujú, Entonces, hay una gran diferencia o una diferencia en dos cosas. El poder es una capacidad. O sea, cualquiera, si puede ser, se puede ejercer ese poder, pero no todos tienen autoridad. ujú, La autoridad la vas a aprender cuando te subordines a alguien. ujú. Ahí vas a aprender qué es la autoridad. Y aprendes, obviamente, las cosas que no debes de hacer, ¿verdad? Como autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás preparado, cuando Dios te prepara para que tú ejerzas un liderazgo, o sea, estás preparado. Tú no puedes tener un liderazgo si antes no te sujetaste, si antes no te subordinaste, o sea, a todas esas cosas. Por ejemplo, en la iglesia, después de un encuentro, nos dice, tienen que pasar por capacitación destino. Capacitación destino nos prepara, ¿sí? Para una, en la palabra, pero dos, también para tener un liderazgo, para que tú puedas abrir una célula, para que tú puedas... Pero si tú no haces nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a ejercer una autoridad si no te estás subordinando? Y es algo que pasa, y yo se los digo en el instituto, ¿verdad? No sé si sea cultural o no, pero el mexicano tiene un hábito de dejar truncado muchas cosas, ¿sí? Y como en capacitación destino, como en lo secular, o sea, entran 100 y salen 20. En la universidad entran a los grupos 50 y salen de cada grupo como 10. No, no sé si así sea en Colombia, ¿verdad? Pero aquí es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos subordinamos, porque no nos sujetamos, porque somos rebeldes. Entonces, capacitación destino, las células, los estudios, etcétera, es una preparación que nosotros, que Dios nos da a nosotros, precisamente para que en un tiempo determinado Dios pueda darnos autoridad sobre algo, ¿sí? No es Sí. fácil ser autoridad. Muchas autoridades, o sea, no duran y muchas que no son ni puestas por Dios, puestas por el hombre, ¿no? Hay quienes se autonombran pastores cuando realmente no es el llamado, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, tenemos que ver muchas cosas en cuanto al poder y la autoridad. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, nada más quería comentar esto. Entonces, de lo que me dijo, entiendo que puedo tener el poder, pero ese poder solamente se debe ejercer cuando hemos recibido autoridad. Ujú. Antes que eso es un poder que está allí Sí, un contenido, poder te lo pueden dar. ajá, pero solamente se puede ejercer cuando has recibido entonces la autoridad. Ajá, Ok, que fue lo que hizo Jesucristo con con ajá, sus discípulos. Les dio el poder y la autoridad para poder utilizar el poder. ajá. Ok, Dijo gracias. María. Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿sí? Pero Jesús ejerció un poder coercitivo, o sea, un poder autoritario, no. Y ahí es donde nos perdemos los líderes, ¿no? ¿Sí? O los pastores cuando se ejerce ese poder, ¿sí? Ok, Pastor, yo quería como hablar sobre ese tema que me llama mucho la atención, sobre ajá, esa relación del poder y la autoridad, y en la iglesia más que todo, es como entendiendo de que entonces muchas veces tenemos, o los líderes, como estamos hablando, tienen autoridad dada por Dios,
Pero entonces cuando esas decisiones empiezan ya a lastimar corazones, ya se vuelven es un poder, porque digamos, la autoridad no te lastima, la autoridad se puede equivocar, pero no te va a lastimar, no te va a llevar como en pecado, pero ya cuando empiezas a lastimar, en el caso, digamos, si uno tiene autoridad y tiene abajo de uno hay personas que están bajo esa responsabilidad de uno, y uno los lastima, ya no es una autoridad, sino un poder que uno está terminando ejerciendo sobre esas personas. Lo Ahí entendía de está ese el modo. poder coercitivo. Ese es el poder coercitivo, ¿sí? Y decía, ¿cuándo se pierde la autoridad? Ahí se pierde la autoridad, ¿sí? Porque Jesús no ejercía ese tipo de autoridad. Por eso le decía, a veces confundimos, ¿no? Confundimos desde lo más sencillo, ¿no? Desde lo más sencillo, ¿no? Pues el líder llega al último, pues el líder se va primero, o sea, cosas como esas, o sea, no estás dando ejemplo de esa autoridad, o sea, agarrando el ejemplo de Jesús, que fue una autoridad con amor. Entonces, No. cuando un líder, o sea, empieza a lastimar a la gente, entonces ya no está ejerciendo un liderazgo de acuerdo a la palabra de Dios. Una cosa es que debemos de exhortar, pero aún debemos de exhortar en amor, ¿sí? Debemos de corregir en amor, ¿sí? Con la autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces ya cuando la gente se lastima y a veces más bien, a veces la gente se siente lastimada, ¿verdad? Porque ni está lastimada, ¿no? O porque la corriges o porque le das un consejo que no era el consejo que quería, una sugerencia, a veces se molesta, ¿no? Pero pero a veces hay liderazgos como el que estás mencionando, Oscar, ¿sí? O sea, hay un abuso de poder. Y en las cuestiones de Dios no debe haber ese abuso de poder, ¿verdad? O sea, las cosas deben de ser en amor, no así. ¿Ok? Ok, oramos para terminar. Amén, aleluya. Claudia, ¿puedes orar, por favor? Sí. Pues Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Que quede en nuestra mente, en nuestro corazón y que nosotros podamos ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque tu palabra sustenta todo esto y que nosotros debemos ser obedientes y que toda autoridad, pues, es impuesta por ti, Señor, y gracias por esta enseñanza, porque ahorita en estos tiempos en los que estamos, de que hay tanta crítica, tanta ahora sí, guerra sucia contra todos, todos contra todos. Entonces, nosotros que nos debemos, ayúdanos a mantenernos, Señor, fieles a tu palabra, fieles a tus mandatos, a tus preceptos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro maestro Alfonso, que nos está ayudando, Señor, a entender esta parte de tus preceptos en la Biblia. Te pedimos que lo sigas bendiciendo y utilizando en tu obra. Y bendice a cada uno de los que estamos aquí, los que todavía se van a unir, y que podamos, Señor, ser esa parte del instituto que glorifique tu santo nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es toda autoridad sobre nosotros, siendo tú, Señor, la cabeza de tu iglesia. Te damos honra, gloria y alabanza en tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Pues nos vemos la próxima semana. Tengan un excelente y bendecido fin de semana. Bendiciones.